28 de Nisan durante el día, hoy fueron 13 días del Omer. ¿Qué tal, Faibel y Yosalet? Hola, ¿qué tal? Los Hasidim preguntaron al Alter Rebbe, ¿cuál servicio, cuál abodá es superior? ¿El amor a Hashem o el amor a otro judío? A lo que respondió el Alter Rebbe, ambos, el amor a Hashem y el amor a otro judío, al mismo tiempo están grabados en la Neshama Ruach y Nefesh de cada Yehudí. En todos los niveles, atraviesan todos los niveles del alma del Yehudí. Y el versículo ya se expresó con palabras claras. Dice, Ahabti etchem amar Hashem. Amé a vosotros, dijo Hashem. Resulta pues que el amor a otro judío es más grande, pues se ama lo que el amado ama. Si el amado, que es Hashem, ama al pueblo de Israel, entonces amar a otro yudí es más alto. Bueno, para los que no estuvieron, los que entraron recién entre dos de los compañeros, uno dijo, yo le dije a Eduardo, bueno, que cuando viaja, que viaje después del Minyan. Entonces él me dice, me estás poniendo presión. Entonces viene Tzvi y dice, no, nos está ayudando. Entonces yo le dije, es el tema del shiur de hoy. Venimos hablando en las parshiot estas de Tazria y Metzorah, hablamos ayer y hablamos ayer, y en general cuando uno habla de estas parshiot, habla qué es lo que provoca las llagas, las manchas, lo provoca en la Yonara, el hablar mal, difamar, etcétera, todo lo que tiene que ver con la lengua. Entonces, en vez de hablar hoy del Lashon Hara, vamos a hablar del Lashon Tov. Uno dice me presiona y otro dice te está favoreciendo. ¿Cuál es? Las dos son verdad. Pero, y esto en general no se habla. Muchas veces hablamos de los errores que cometemos, de los defectos que tenemos, de los impulsos que tenemos. Pero hoy vamos a hablar de la fuerza que tenemos. Y la fuerza que tenemos de influir en el mundo en general y en el próximo en particular. Y esa es la fuerza de la palabra. ¿No es cierto? Cuando la Parshá nos dice, la palabra es tan fuerte que te puede provocar estas enfermedades o lo que parece una enfermedad espiritual, pero que trasciende y llega al cuerpo, llega a la ropa, llega a las casas, a las paredes. Entonces, miremoslo al revés. Si hablamos bien, todo lo que podemos influir. Y acá tenemos dos puntos que resaltar. Cuando hablamos bien, nos sentimos bien. Cuando hablamos bien con otra persona y vimos que le hicimos un bien al otro, ¿no es cierto? A veces uno puede decir las cosas de distinta manera. Si uno le da vuelta a lo que va a decir y lo dice de una forma que al otro le caiga bien, uno se siente bien también, porque logramos el objetivo. No logré el objetivo pegándole con un palo. Logré el objetivo diciéndole una buena palabra. Eso es una cosa. Y por el otro lado, cuando hablamos bien, atraemos el bien. Cuando uno da un shiur, una charla o está en una conversación y habla bien y habla cosas positivas, entonces esto atrae, esto contagia también. La palabra puede transformar a la persona. Cuando una persona se acostumbra a hablar bien, hablar correctamente, hablar en positivo, hablar el bien, esto transforma a la persona. Uno mismo se siente diferente y te sentís bien. Si uno está con otras personas, ¿no? Contar una buena acción de otro. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque esto es algo que también pasa. De repente estamos en un grupo de amigos o en la mesa del Shabbat o lo que sea,
en cualquier ámbito. Y contamos, ¿saben qué? Miren, es que viene esta persona que hizo tal y tal y tal cosa. Y enseguida salta uno y dice, pero aquel es un tránsfuga por esto, lo otro, aquello. También hay que acostumbrarse a mirar la parte positiva. Eso no quita que la buena acción que hizo es una buena acción. Y si queremos ayudarlo al otro, hablemosle para que cambie su comportamiento, en privado, no en público para no avergonzarlo. Y eso es bueno. Cuando uno habla bien sobre otro, entonces la elección es la elección correcta. Fíjense, hay algo muy interesante. La palabra mishpaha. Baruch Hashem, todos los que estamos acá y todos los que escuchan el shiur en general, somos gente, Baruch Hashem, de familia. Que la familia es lo número uno. Está bien, es importante el negocio, la actividad social, la actividad comunitaria, todo es importante, pero nuestra dedicación, no voy a decir preocupación, miren, voy a cambiar la palabra. Nuestra dedicación número uno es la familia. Y la familia está compuesta, la palabra mishpajá, perdón, que es familia, está compuesta con dos palabras, simjá y pe. Simjá quiere decir alegría y pe quiere decir boca. Cuando hablamos cosas correctas, cosas alegres, cosas buenas, eso trae simjá, trae la alegría, y eso es la mishpajá. Escuché un maíz sobre una persona, y que creo que esta persona fue compañero mío de la yeshiva. Se llama el Rab Moshe Dickstein. Es un Rab que vive en un Sheliach que vive en Beersheba. Ustedes saben, hay shluchim que están en un Beit Chabad y son multitasking, están diferentes tareas que cumplen. En general todos cumplimos diferentes tareas, pero este Rab Moshe Dickstein tiene una tarea puntual, de ir a visitar a las cárceles. En Israel también hay cárceles, y no todos son terroristas o palestinos. Hay también Yehudim, lamentablemente. Entonces es muy importante ir a visitar a los Yehudim, poner el tefilim antes de cada fiesta, antes de Shabbat, dar un shiur en las cárceles. Y él iba a las cárceles y hacía todo esto. Cuando empezó a ir a la cárcel le dijeron, mira, todos estos, está todo bien, pero ahí en esa celda o en ese pabellón, no importa, hay uno que mejor no te acerques a ese uno, porque ese es bravísimo. A un Sheliach, si uno le dice no te acerques ahí, ¿qué va a hacer el Sheliach? Se va a acercar. Entiende de que sí tiene que acercarse. Si nadie se le acerca, alguien tiene que acercarse. Bueno, se le acercó al tipo. El tipo tenía una pinta muy diferente, rastras y qué sé yo, tatuajes y bueno, todo una pinta no tan friendly, como se puede decir. Pero el rabino estuvo hablando con él 1 hora, 2 horas, estuvieron charlando, el tipo le contó sobre su vida, lo que había hecho, etcétera, etcétera, y entablaron una linda relación. Entonces el Rab Dickstein sintió que era un buen momento y le dijo, ¿no querés ponerte los tefilim? Y el muchacho le dijo, bueno, le dice, arremangate, levantate la manga. El muchacho se levanta la manga y el tipo tenía un impresionante tatuaje. Pero ese tatuaje, no sé bien lo que era, pero supongo que era algo, no santo, no sé si había era la forma de una mujer, que por ahí sin ropa o algo así. ¿Está bien? Entonces él le va a poner los tefilim y una reacción natural, él se quedó así, como diciendo, es un instante, ¿qué hago? Pero él agarró, cerró los ojos, le puso el tefilim y se los puso y listo. A pesar de lo que era ese tatuaje.
Pasó un tiempo, o no sé si una semana, sí, una semana, y vuelve el rabino, el Rav Dickstein, y vuelve a la celda de este muchacho, se juntan, charlan, etcétera, etcétera. Y después le dice, bueno, vas a ponerte tefilín. Ya está, ya el rabino estaba preparado para eso. Cuando se levanta, cuando se levanta la manga, ve que está todo el tatuaje, está como borrado, está como nublado. ¿Vieron? Cuando tenemos los anteojos sucios, a veces no nos damos cuenta, se nos ensuciaron los lentes y vemos así todo medio mal. Así se veía el tatuaje. Entonces, y el muchacho le explica, le dice, yo vi la otra vez que viniste, me di cuenta de tu reacción, pero vos me pusiste igual los tefilín. Entonces, entendí que vas a volver. Entonces agarré, estuve toda la semana con jabón y con no sé qué, con alguna piedra o algo, tratando, obviamente no se puede borrar eso, pero por lo menos lo pudo poner como que no sea tan exponencial lo que él estaba viendo. Entonces vemos que, que una buena palabra, el hablar bien, uno podía haber dicho, uno puede ir al preso y decirle, vos sos, mirá lo que hiciste, no sé, mataste, robaste, le pegaste a otro, estafaste a alguien, no sé. Si uno en vez de decirle todo eso, uno le muestra todo lo bueno que él puede llegar a ser, entonces cambia toda la perspectiva. Y el tipo abre el corazón. Y ahí es donde puede cambiar. Y yo creo que de esa forma las cárceles serían mucho mejores, ¿no? Si se haría este enfoque. Algo muy interesante. Esto fue algo revolucionario que hizo el Rebbe. ¿Cómo se lo llama un hospital en Israel? Se lo llama Bet Holim. Había un señor que era el director de vieron en Israel hay hospitales muy importantes. Debe ser de los hospitales a la altura de los mejores hospitales del mundo. Y seguramente en más de uno hay áreas que están los number one del mundo. Pero a su vez, en los barrios o en ciudades más pequeñas que por ahí no tienen hospitales, tienen lo que antes lo llamaban Kupat Jolim. Kupat Jolim es como decir un lugar para los enfermos, donde es como una salita donde hay consultorios y de repente vienen médicos de distintos tipos de médicos durante la semana, dan turnos para que la gente no tenga que irse hasta el hospital, que por ahí es más lejos. Entonces hay un hospital que se llama Levinstein, y el director de este hospital fue a lo del Rebbe. Entonces el Rebbe le dijo, esto pasó hace como 40 años atrás, el Rebbe le dice, o él era el director de una Kupat Jolim, no mira el caso igual. Entonces el Rebbe le dice, ¿por qué tenemos que llamarlo con un nombre negativo? Centro de enfermos. Bet Jolim, la casa de los enfermos. ¿Por qué no lo llamamos Bet Rofim, la casa de los que se curan? Y fíjense que en Israel, en todos estos pequeños lugares, ¿cómo se los llama? Merkaz, Merkaz Refuit, un centro de curación. Lo que se hace es lo mismo, pero la perspectiva es diferente. Estamos diciendo lo mismo, pero de otra manera. Este no es un lugar para que venga el enfermo, este es un lugar para salir, para curarse. ¿Sabes? Como el centro que tiene acá el amigo Yosale en Neuquén. Un centro para curarse. Y acá vemos algo maravilloso. En la segunda parshá de la semana, la segunda parshá, que es Metzorá, habla más puntualmente cómo es la purificación. Entonces dice que para el Metzorá tenía que traer 2 aves, 2 pájaros. ¿Qué hacía con las 2 aves? Una le hacía shchita, se la degollaba, y la otra se la dejaba ir, se le dejaba
se la dejaba volar. Entonces se pregunta, ¿para qué? A ver, si le vas a hacer shkita, bueno, se entiende que sirve para algo, pero la agarrás el ave, hace todo el ritual y después la dejás que se vaya, ¿cuál es el objetivo? Viene el Zohar y dice así, me lo anoté para no olvidarme, que Moshe Adam neenash al lashon hara, kach neenash al milat tová shaya yachol leagid, me lo amar. Así como dice el Zohar, la Kabbalah, así como una persona es castigada por la Shonara, por hablar mal, así también es castigada por una palabra buena que pudo decir y no la dijo. Esto es lo que representan los dos tziporim. Y justamente la Torá dice tziporim. ¿Qué hacen los tziporim? Tziporim son los pajaritos, así los llaman. ¿Qué es un pajarito? Los pajaritos pían. Y están permanentemente piando, como que están hablando todo el tiempo. ¿Qué es lo que representa la Shonará? O en la Shonatov, hablar bien o hablar mal, para que la persona reflexione sobre esto. Entonces, la persona que tiene la posibilidad de entregar vida y no la entrega, entonces también está pecando. ¿Y cómo puede entregar la vida? A través de la palabra. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es todo esto? Que la persona hablando bien también cambia todo. Vamos a empezar a analizar algunas fuentes, a ver lo que dice. Tenemos un Midrash Rabbah. El Midrash dice así, había un gran sabio que fue jefe de todo el Sanedrín. Si miramos en Pirkei Avot, que estudiamos estas semanas, lo vamos a encontrar, que se llamaba Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, él tenía un asistente, un Eved, un siervo, pero imagínense para un rab, un siervo era un asistente más que todo. Entonces, ese asistente se llamaba Tevi. Este Tevi era tan aplicado que se lo pasaba haciendo mitzvot. Imagínense, ser el asistente del gran sabio de la época, lo que es esto. Un día lo mandó a la feria, al mercado, le dijo, anda a comprar algo malo. Así le dijo Rabban Gamliel. ¿Y qué trajo él? Trajo una lengua de vaca, qué sé yo. Otro día le dijo, bueno, ahora anda al mercado a comprar algo bueno. ¿Qué le trajo? Una lengua también. Y con esto le quiso mostrar, la lengua puede ir para un lado o puede ir para el otro. Esto es la lengua. Y acá vamos a ver algo interesantísimo. Las parshiot van hablando primero que las manchas podían estar en la piel, en el cuero cabelludo. Después nos dice que podía estar en las ropas, en las vestimentas. Y después dicen que podía estar en las paredes. Y Rashi trae, antes de decir lo que dice Rashi, en realidad el orden es al revés. Esto lo trae la Torá, pero el orden como pasaba, primero la advertencia venía en las paredes, después la advertencia venía en la ropa, y después por último venía en la persona misma, porque siempre va de lo más liviano a lo más pesado. ¿Cómo era el tema de las paredes? Se veía una mancha, entonces venía el Cohen y la veía, entonces decía, bueno, saquen la mancha. O le pintaban por arriba, la rasqueteaban. Pasó una semana, si la mancha volvía, entonces había que escarbar, digamos, sacar toda esa parte que había en ese lugar. Pasó una tercera semana, si todavía la mancha seguía, viene el Cohen y dice, hay que tirar abajo toda la pared. Pobre tipo, ¿no? Se va a quedar sin casa. Pero trae Rashi que dentro de las paredes, no sé si lo nombramos ayer, podía haber tesoros escondidos por los emoritas. Los emoritas que eran uno de los 7 pueblos que estaban en Israel. Cuando ellos se enteraron que los Yehudim estaban llegando,
escondieron oro y tesoros adentro de las paredes. Entonces uno se pregunta, ¿el tipo este es castigado porque habló la Yonará? Por un lado habló la Yonará, y por otro lado rompe la pared, pero se encuentra con un tesoro que puede construir 10 paredes o 10 casas. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo estamos castigando o lo estamos premiando? La Torá dice, primero, el zarat, la mancha que viene, es como una advertencia, es una señal del cielo de que no estamos en el camino correcto, de que uno tiene que enderezarse. Pero ¿cómo dice el versículo? El versículo dice, Benatati negat zarat beeretz achuzatchem. Benatati. Y voy a poner, te voy a dar, ¿no es cierto? Cuando alguien dice te voy a dar, y esto lo explica el Malvin, que es uno de los grandes comentaristas de la Torá, cuando uno dice te voy a dar, no quiere decir te voy a dar una paliza. Eso puede ser en el lenguaje coloquial o cotidiano, que el padre le dice, que dice al chico te voy a dar una paliza, o te voy a dar un castigo. Cuando la Torá dice benatati, te voy a dar, es algo bueno. Entonces, ¿cómo dice te voy a dar? El nega. El nega es la mancha. Y te voy a dar algo bueno. En realidad es algo malo. Nega tiene la misma letra que la palabra oneg. Si cambiamos, nega es mancha, oneg es placer, satisfacción, la satisfacción de servir a Shem. Entonces decimos que esto que tenemos de los Emorim es una buena noticia. La Torá nos quiere decir que en realidad la palabra se puede transformar en bueno, es algo bueno. Y miren qué interesante, ¿por qué dice Morim? Normalmente dice, ¿dónde vamos? La tierra prometida, la tierra de Israel, previamente se llamaba Eretz Kenan. ¿Por qué acá dice Morim? Porque cuando Hashem le habla a Abraham, en ese sueño que Abraham tuvo, y le cuenta que van a ser esclavos 400 años, etcétera, etcétera, dice, y la cuarta generación va a volver acá. Y dice, hasta que se cumpla, hasta que cumplan los emoritas, cumplan con su castigo, hasta que paguen su castigo. Y los emoritas sabían eso. Ahora miren qué interesante, emorí, en la Torá, cada palabra podemos desmenuzarlo. Emorí viene de la palabra amar, lemor, amar en hebreo. Amar quiere decir. O sea, dibur, la palabra. O sea que acá nos está señalizando que si transformamos nuestras palabras, entonces lo que era un nega, una mancha negativa, que podía ser impura y uno tenía que aislarse, etcétera, etcétera, uno tiene la posibilidad de transformarlo. Esto lo explica el Rebbe en un comentario. Uno tiene la posibilidad de transformarlo en que sea algo positivo. Y eso es la palabra de la persona. La palabra puede dar vida. Justamente cuentan que en Albania, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, había 200 judíos que vivían. Y después de la guerra, hubo 10 veces más. Fueron como 2000 judíos a vivir ahí. Y parecería como que ellos se encerraron y lucharon contra los nazis también, no sé cómo fue la historia, pero algo interesante. En Albania, si bien los albaneses tienen sus cosas, pero en Albania ellos tienen una palabra que no recuerdo cómo se dice, que esa palabra quiere decir, o sea, cuando alguien dice eso, ellos tienen como un leitmotiv. Cuando uno dice algo, tiene que cumplirlo. Cumplir con la palabra hay que cuidarla. Porque la palabra crea. Bueno, hay un par de cositas más que me quedaron, pero como son varias, por ahí lo completamos mañana y decimos alguna otra cosita más. Vamos a buscar algo nuevo para decir también. Para terminar,
un día como hoy, en el año 1991, cuando el Rebbe volvió del Ohel, en el videíto que yo les mandé del Rebbe, ahí está, cuando el Rebbe volvió del Ohel, el Rebbe disertó ante la comunidad un discurso muy encendido, y el Rebbe dijo que no se entiende por qué el Mashiach todavía no vino, y yo ya hice todo lo que tenía que hacer, y les dejo a ustedes para que ustedes se ocupen de traer al Mashiach. El Rebbe estaba ya anticipando lo que se iba a venir, porque menos de un año después el Rebbe tuvo un derrame cerebral, y 2 años después fue que devolvió su alma al Creador. Entonces, bueno, es un momento para reflexionar y ver que justamente con esto que hablamos en el Shiur, que esto sea el Zehut, para acelerar la venida del Mashiach. Seguro que si vamos a hablar bien, y cuando podemos, a ver, somos humanos, y de repente nos sale, queremos poner un bocadito, queremos decir algo o hablar mal de alguien, y ahí decimos, me freno y transformo la forma como lo digo y le busco el lado positivo. Seguro que esto va a acercar más aún la venida al Mashiach, que sea inmediatamente ya.